Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Factor Humano. Hoy hablamos con Salvador Ferrando, dietista nutricionista y especialista en psiconeuroinmunología clínica, PNI. Factor Humano, el podcast sobre salud de IMED Hospitales. La mejor información médica tratada en clave divulgativa. Bueno, Salva, muchas gracias por sacar algo de tiempo esta mañana para venir a contarnos muchas cosas. Un área de la medicina que sabes que a mí me apasiona, que es la psiconeuroinmunología clínica, y que además creo que está muy alineado con esta estrategia de medicina 3.0 que intentamos hacer aquí en IMED Colón, ¿no? Anterior o digamos durante estos meses de inicio, en diversas entrevistas cuando me han preguntado ¿pero qué es esto de la medicina 3.0 y demás, ¿no? Yo lo he intentado explicar de la mejor manera posible, pero creo que ahora con tu incorporación y tu llegada al centro pues me resulta mucho más fácil justificar o argumentar, ¿no?, esta estrategia que estamos intentando llevar a cabo, ¿no?, de una medicina en la que haya una interacción entre profesionales sanitarios y pacientes con el objetivo sobre todo de evitar la aparición de enfermedades o al menos de detectarlas cuando estamos a tiempo de tratarlas con relativa facilidad, ¿no? Entonces yo creo que la pregunta inicial, que es la obvia, sobre todo para que lo entiendan los pacientes, es ¿qué es la psiconeuroinmunología clínica? Es un nombre complicado, psiconeuroinmunología. Algunos incluso lo llaman psiconeuroendocrino microbiota inmunología clínica. La verdad que es un nombre largo, se suele resumir como PNI, es lo que más conoce la gente. Realmente se puede considerar una rama de la salud o de la medicina, de la nutrición, de la psicología. Es un poco un conjunto de información con una base científica, una evidencia sólida, que lo que intenta es unificar todos aquellos aspectos o materias que pueden estar relacionadas con la patología. En medicina o en la salud, en líneas generales, siempre se ha tendido a hiperespecializar, ¿no? Tenemos la unidad de trauma, tenemos la unidad de neurología, tenemos la unidad... Pero realmente las patologías son multifactoriales, tienen muchos componentes. Entonces, yo creo que la psiconeuroinmunología lo que intenta es aunar todos esos componentes, intenta identificar cuáles son los componentes que están implicados en la patología desde, digamos, todas aquellas materias que pueden estar relacionadas. Es decir, si por ejemplo existe inflamación crónica que está produciendo un dolor osteoarticular, ¿por qué se está produciendo ese dolor osteoarticular? ¿Qué es lo que produce esa inflamación crónica de bajo grado? Es decir, es un componente de la microbiota, es un componente neurológico, es un componente emocional, es un componente nutricional, de movilidad, es articular. Aquí no es un componente, probablemente sean muchos componentes los que están relacionados. Y al final la PNI lo que intenta hacer es identificar todos esos componentes para poder darle una estructura a esa patología y entonces poder abordarla de una forma sistémica. Claro. Ahí está la clave. Claro. Yo entiendo que cuando estén escuchando esta explicación que has dado, mucha gente dirá, bueno, esto es una especie de medicina integrativa, ¿no? Es decir, lo que se suele conocer como medicina integrativa. Pero al menos, ¿no?, en la parte que conozco del PNI, es verdad que el enfoque, digamos, es algo diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Es decir, la sensación que tengo yo es que la PNI trata de resolver todos estos problemas o trata de evitarlos o de ponerles orden desde una perspectiva mucho más fisiológica, por así decirlo. Es decir, trata de ir a la solución basado en cómo funciona el cuerpo, ¿no? No sé si puedes explicar un poquito. Sí. La idea va por ahí. De hecho, la PNI es todo science-based, es decir, tiene una evidencia científica muy sólida, quizá desconocida para muchas personas, incluso para muchos profesionales médicos, pero todo lo que hace tiene al final una evidencia detrás. Claro. Es decir,
La estructura que se genera a través de esa evidencia, eso es la PNI realmente. Entonces, nosotros lo que intentamos es que los conceptos que estamos aplicando para tratar la patología o tratar de prevenir esa patología, detrás tengan una evidencia muy sólida. Claro. Entonces entiendo, por ejemplo, que realmente este servicio iría dirigido a cualquier persona sana o quizá ya con patología o con signos o síntomas relacionados con cualquier enfermedad, que quiera entender lo que le pasa desde muchos puntos de vista, desde muchas perspectivas, ¿no? Y que con este servicio seamos capaces de darle un orden, dirigirlas donde toca, porque una de las cosas que hemos comentado muchas veces es que la PNI no se queda, digamos, limitada a un profesional, sino que es muy importante que esta unidad o este departamento cuente con el apoyo multidisciplinar de muchos profesionales, ¿no? Así es. Sí, realmente yo por ejemplo, lo que es mi carrera universitaria, yo soy dietista nutricionista. Luego tengo el máster en psiconeuroinmunología, pero mi carrera es dietista nutricionista. ¿Qué ocurre? Yo te diría, plantéatelo quizá de la siguiente forma, ¿no? Yo aquí estoy actuando como un director de orquesta. O sea, mi trabajo es, yo soy el director de orquesta, pero yo realmente no sé tocar todos los instrumentos a la perfección. Claro. Pero puedo intentar dirigir la orquesta de alguna manera, ¿no? Esto es la PNI. Claro. O sea, mi capacidad realmente está en integrar la patología del paciente, o integrar el problema que presenta un determinado deportista para darle una solución en base a un equipo interdisciplinar que está con nosotros. Claro. Es decir, yo creo, y de hecho lo que me motiva a estar aquí en IMED es que el equipo es muy bueno, pero el equipo de profesionales, es decir, cuando yo identifique el problema de alguna manera, sea capaz de orquestarlo y decirle, mira, tu problema tiene una base muy neurológica, necesitas ir con un neurólogo de calidad que tenemos en el equipo, o tiene una base más de movimiento, hay un problema en el movimiento, cómo mueves esta articulación, necesito que vayas a la unidad de rehabilitación. Claro. O hay un problema endocrinológico, pues necesito que vayas a la unidad de endocrinología, y el estar orquestando eso es porque la PNI lo que te da esa capacidad de integración para luego poder dirigir hacia el profesional correspondiente. Entonces es un trabajo en equipo orquestado desde la PNI, porque la PNI es capaz de integrar todos esos sistemas. Claro. Ahí está la clave. Claro. Y en el paciente sano, o el paciente, digamos, no enfermo, ¿no? Porque es verdad que luego pues hay que mirar muchas cosas, ¿no? Y muchas veces hay, digamos, cuadros clínicos que no han dado la cara aún con signos y síntomas, pero que, lógicamente, conviene estudiar sobre todo a partir de ciertas edades o en base a situaciones personales específicas, ¿no? Pero en estos pacientes que se quieren cuidar, ¿no? Que tienen esa conciencia de salud y que quieren pues vivir pues eso, bien, ¿no? Cuidándose y en buen estado de salud, porque quieren vivir muchos años y vivir en plenitud, con independencia y demás. Claro, estas personas, lógicamente, se pueden beneficiar también de este servicio, de esta unidad, ¿no? Me gusta subrayar esto porque creo que es muy importante que los pacientes empiecen, ¿no?, a tener una actitud proactiva hacia cuidarse, ¿no? Entonces, estos pacientes que acudirían a la unidad, ¿qué proceso plantearíamos para ellos? A ver, yo entiendo que la PNI, por supuesto, cura, pero realmente o puede ayudar a la curación con la integración que hace de los diferentes sistemas y de los diferentes profesionales, pero sin duda alguna, aquí la prevención de la patología es la clave. Y la persona que hoy cree que está saludable, a lo mejor mañana no está saludable, o dentro de una semana, o dentro de un año, 10 años, pero cuando tú tienes lo mismo detrás, unos mecanismos de diagnóstico, bien sea porque tenemos algunas máquinas específicas de medición, analíticas que son muy potentes, esto te puede permitir hacer una predicción también desde la PNI, desde la integración de cómo va a evolucionar eso que hoy el paciente considera salud, pero que mañana puede que no sea salud, porque tú puedes estar haciendo muy bien algo,
o puedes estar en general llevando bien tu vida y que un pequeño defecto, por ejemplo, una alteración del biorritmo de la que tú no eres consciente y que, por ejemplo, nosotros podemos ser conscientes de ello porque sabemos cómo funciona, Claro. puede modificar que tu calidad de vida de hoy no sea igual mañana. Entonces, a través de métodos analíticos, a través de diferentes sistemas que tenemos, podemos determinar si esa patología o esa persona que a día de hoy está sana puede evolucionar en una patología o puede ir a mejor. Cuando hablabas de biorritmos, entiendo que claro, es muy importante, por ejemplo, indagar en cómo duerme la persona, qué horarios sigue, cuál es su relación con la ingesta de comida y con la comida en general, su ámbito laboral, su ámbito personal. Quiero decir que al final, ¿no?, estamos mirando no únicamente ciñéndonos a lo que tradicionalmente entendemos como una consulta clínica, sino que la idea es ¿no?, mirar un abanico enorme de situaciones a las que se enfrenta el paciente cada día con el objetivo de darles orden, ¿no? Así es. Sí. Yo creo que lo que radica en la potencia que tiene la psiconeuroinmunología es en la anamnesis. O sea, tiene una anamnesis súper potente. Tiene en cuenta, como bien dices, los biorritmos, pero si yo te dijese la nutrición, tiene en cuenta la actividad física, tiene en cuenta la exposición a la luz solar, tiene en cuenta la exposición a los EMFs, puede tener en cuenta la respiración, si es nasal o si es bucal, la función diafragmática, los hábitos o ritmos intestinales. Claro. Bueno, podría no parar, porque realmente una anamnesis, yo tengo a lo mejor una base de anamnesis, pero la anamnesis se amplía conforme hablas con el paciente. Y cuanto más integras y más sabes integrar, más amplia es esa anamnesis. Y ahí radica la potencia de la PNI, en que evaluamos todo. Evaluamos la calidad de vida del paciente en todos sus ámbitos y trabajamos todos esos ámbitos. Y por eso la PNI es efectiva. Claro. Yo creo que en la PNI, al menos en mi experiencia con esta especialidad, es súper importante la parte pedagógica, ¿no?, entre el prestador del servicio sanitario y el paciente, ¿no? Y es verdad que el paciente que más mejora, de alguna manera, es el que mejor aprende, ¿no? Porque no es solamente ¿no?, o sea, las recomendaciones que se le dan al paciente llevan de la mano una teoría, ¿no?, que luego el paciente tiene que poner en práctica y que tiene que integrar, ¿no? Porque al final es, digamos, lo que les ayuda a tomar las decisiones correctas cuando se enfrenten a las situaciones que les están generando malestar, ¿no? No sé si tú, en tu experiencia con todos estos pacientes, tienes esta sensación, ¿no?, de lo importante que es que al final el paciente aprenda de... Es tal cual. Claro. O sea, esto incluso tiene un nombre, es el deep learning, es el conocimiento profundo. O sea, yo entiendo el mecanismo fisiológico, yo entiendo cómo te tienes que curar, yo entiendo qué profesional te va a ayudar, pero yo tengo que explicártelo para que tú lo entiendas. Porque si tú no entiendes cómo funciona, es muy complicado que te cures. Claro. Tienes que entenderlo, no solo tú tienes que entenderlo, tiene que entenderlo tu cerebro, porque tu cerebro, el sistema nervioso forman parte también de tu curación. Y si tú no sabes lo que te ocurre, es muy difícil que puedas curarte, o por lo menos que tomes parte de ese proceso de curación. O sea, la curación de una persona también radica en el entendimiento de la patología y en el que sepa cómo tiene que afrontarla. Entonces, siempre se dice, ¿no? Cuando tú enseñas algo, al final también estás aprendiendo. Entonces, tienes que enseñar al paciente para que tú y él aprendáis del paciente. Ahora me quiero meter también ya un poco en el plano de la opinión, que suele ser el más polémico, ¿no? Pero ¿cómo de responsable es el estilo de vida al que, no voy a decir que estemos obligados a... o al que estemos obligados a llevar o al que estemos sometidos, pero sí que es una realidad, ¿no?, con la que convivimos, es decir, el ritmo de vida que llevamos ahora, la exigencia que tenemos a muchos niveles, ¿no?, a nivel social, a nivel laboral, etc. ¿Cómo de responsable es eso de las patologías que estamos viendo ahora tan comunes, ¿no? Pues
intestino irritable, la depresión, ¿no? Tantas enfermedades en el ámbito de la salud mental y sobre todo relacionadas con la inflamación, ¿no? Mira, Alfredo, yo vivo en la montaña, tú lo sabes. Sí, sí, sí. Yo vivo en la montaña y es una cuestión de salud, que es una decisión que yo pude tomar en su momento. Yo hoy he venido aquí, a la ciudad, para hablar contigo, y cuando he venido por la ciudad, perdóname, pero yo veía a la gente y yo cuando voy por la montaña miro las piedras del suelo para no tropezarme. Aquí la gente va mirando el teléfono móvil. Sí. Me llama la atención, es curioso. Y me da la sensación de que la gente, mira, parece que están enfermos, ¿no? No miran el suelo, en el suelo hay piedras, hay que mirar el suelo, es algo tan natural. Entonces, el entorno está generando patología, yo lo tengo claro. La desconexión con la realidad, la desconexión con el propio cuerpo, con nuestros sentimientos, claro. La desconexión con la alimentación genera patología. Ahora, es algo inevitable. Claro. No todo el mundo puede ir a vivir a la montaña como he hecho yo, no todo el mundo puede estar mirando al suelo porque tiene que contestar a su teléfono, es lógico, está trabajando probablemente, pero tú puedes hacer pequeños cambios que mejoren todo esto. Claro. Entonces, ¿la sociedad nos lleva a ello? Sí, pero tú puedes aplicar cambios que mejoren aquello a lo que nos lleva la sociedad. Tú puedes ponerte, por ejemplo, ya que hablábamos anteriormente de biorritmos, cuando llegas a tu casa, unas gafas rojas de bloqueo de luz azul y con ello evitar la disrupción de biorritmo. Puedes contestar los mensajes cuando llegues a tu trabajo o cuando llegues a la cafetería. No hace falta que contestes a los mensajes mientras paseas, ¿no? Claro. O sea, hay pequeños cambios que tú puedes hacer que te mantienen conectado contigo mismo, con la realidad y que a la larga te acaban dando salud. Claro. Esto es PNI también. Y antes has sacado el tema de la alimentación, ¿no? Como nutricionista, pues lógicamente es verdad que es un tema, ¿no? La nutrición polémico, casi religioso, ¿no? Porque es verdad que muchas veces cuando te posicionas, pues yo soy vegano, hago la dieta carnívora o yo no tomo hidratos de carbono. Si enseguida sale alguien que con una opinión fuerte, muy contraria a la tuya, ¿no? Y seguramente con argumentos que parecen muy bien construidos, ¿no? Pero en tu opinión, porque hemos hablado muchas veces de nutrición y me gusta mucho el enfoque que le das, ¿cómo de mal nos estamos alimentando en la actualidad? Nos alimentamos muy mal. Sí. Muy mal. Bueno, yo no. Yo intento alimentarme bien y mi entorno intenta alimentarse bien. Sí. Y al final hay enfoques muy radicales, como bien dices, ¿no? Pero el blanco y el negro se utilizan para vender. Y la escala de grises se utiliza para aprender. Entonces, yo he estado en el blanco y he estado en el negro de la alimentación, pero al final la experiencia clínica te hace ver que los grises es lo ideal, ¿no? Tú puedes hacer un vegano con escala de grises, puedes hacer una dieta paleo con escala de grises, o puedes hacer una dieta X y todo con escala de grises. Es que la clave está ahí. Entonces, ¿nos alimentamos muy mal? Sí, pero el problema es que no sabemos elegir. Creo que aquí esto es un problema de educación. No hay educación nutricional, no existe. Yo nunca he escuchado. En el colegio hemos dado una clase o tenemos una asignatura de nutrición. En la ESO tuvimos una asignatura de nutrición y en bachillerato una asignatura de nutrición. Entonces, no sabemos elegir. O sea, comemos mal porque nuestra capacidad de elección no está bien construida. Este es el problema. Entonces, no hay ningún culpable en que coma mal. Simplemente hay que enseñarle, hay que reeducarle, hay que hacer una reeducación nutricional. Esto es muy importante porque la alimentación de alguna manera afecta a todo nuestro organismo, afecta a la microbiota, al eje intestino-cerebro. La misma alimentación puede cambiar cómo nosotros actuamos o cómo respondemos ante un problema o cómo respondemos ante un desafío. Entonces, lo que comemos es muy importante. El problema es que no sabemos qué comer. Entonces, yo como nutricionista y como PNI sí que es verdad que yo me dirijo más hacia un tipo de alimentación, llamémoslo de carácter más evolutivo, que está en consonancia con la evolución, porque nada tiene sentido en la biología si no es a la luz de la evolución. Esto es una frase de un biólogo muy importante. Y nosotros
tenemos que guiar nuestra alimentación hacia lo que hemos sido. Esto sí que lo veo importante. Ahora, si luego hay un motivo X que nos haga plantearnos que queremos otro estilo de alimentación, hay que evitar ese blanco y ese negro. Hay que utilizar esa escala de grises que yo comentaba y enfocarlo muy bien. Entonces, se puede comer bien dentro de lo mal también. Porque en muchas ocasiones hablamos pues bueno, del impacto. Parece que está disparado, ¿no? Últimamente los problemas relacionados con la salud mental, sobre todo post-pandemia. Pues parece también muy relacionado con la dopamina, ¿no? El sistema de recompensa continuamente activado. Entonces me gustaría saber un poco el enfoque que se le da a esto desde la PNI, cómo se aborda, cómo se detecta la conexión que tiene la salud mental con todo lo que has comentado antes, ¿no? Con la alimentación, con el descanso, con el estilo de vida, etcétera, ¿no? Acabas de hacer PNI, Alfredo. Es que precisamente eso es la PNI, intentar conectarlo. ¿Por qué está empeorando la salud mental? Volvemos a los temas anteriormente tocados. Una mala alimentación genera cambios en la microbiota. Hay bacterias que son formadoras de serotonina o de ácidos grasos de cadena corta que modulan la neurotransmisión a través del eje intestino-cerebro. Menores niveles de serotonina pueden llevar a más depresión. Ejemplo 1. Dopamina, hablabas de la dopamina. Hiperconectados con el teléfono móvil. Los teléfonos móviles están, bueno, más que los teléfonos móviles, las redes sociales están diseñadas para producir una liberación constante de dopamina, nunca finaliza. Y además, fíjate, hasta el gesto de mirar hacia abajo para mirar el teléfono móvil, ¿qué estamos haciendo? Buscar un rastro. Esto está activando nuestro sistema dopaminérgico evolutivamente diseñado para buscar un rastro, pero nunca finaliza el rastro, nunca finaliza. Eso va a generar que tu cerebro esté liberando dopamina constantemente, pero que nunca encuentres el final. Y eso produce insatisfacción. Alimentación, uso excesivo de tecnologías, alteraciones del biorritmo. Si yo no me acuesto a la hora que corresponde, estoy con luces azules en mi entorno, voy a alterar también los sistemas de la serotonina, de la melatonina, se va a disparar el cortisol. Todo esto, poquito a poquito, va generando inflamación. Inflamación donde nuestro hipotálamo sufre mucho esa inflamación. Se genera neuroinflamación hipotalámica. ¿Qué va a hacer esto a largo plazo? Que haya un mayor o unas mayores sistemas implicados en la depresión o en la ansiedad o en los problemas de sueño, y poquito a poquito nuestro sistema inmunológico también va sufriendo esta hiperactivación. Él detecta que hay un peligro crónico, porque estamos enfrentándonos a estrés de forma crónica, y también protege al cerebro produciendo inflamación en ese hipotálamo para defenderlo de ese posible peligro que podría ser un virus, una bacteria, un hongo, pero no. En este caso es estrés. Entonces, ahí has completado un sistema psiconeuroinmunológico. Tenemos el uso del teléfono móvil, la alteración del biorritmo, el estrés crónico, la mala alimentación, y esto lleva a la depresión. Y ahora es cuando nosotros tenemos que orquestar qué profesionales han de intervenir en cada uno de estos elementos. Claro, o sea que realmente estamos ¿no? poniendo en orden, alineando todos los sistemas para tratar una patología desde un punto de vista multidisciplinar, con lo cual parece claro que al final el paciente se va a beneficiar claramente, ¿no? de no enfocarlo únicamente, como tú decías antes, en un tema súper especializado, ¿no? Sino que efectivamente pues, hay que mirar muchísimas cosas. Y una de las cosas que mencionabas, que era el descanso, el sueño, ¿no? Que también parece interesantísimo la cantidad de gente que descansa mal, que no consigue conciliar el sueño, ¿no? ¿Qué te parecería interesante comentar en ese sentido, ¿no? En el sentido de cómo puede la PNI ayudarnos a poner orden ahí? Es que lo mismo, puede haber tantos mecanismos implicados. De entrada, si por ejemplo no nos levantamos siempre a una hora correspondiente,
recibimos los primeros rayos de la luz del sol. Nuestras mitocondrias se activan por efecto de los rayos infrarrojos cercanos que emite el sol a primera hora del día. Nuestro cortisol se libera adecuadamente, nuestros ritmos de comida son óptimos, o no cenamos excesivamente tarde, a lo mejor no hacemos dietas muy restrictivas que también pueden producir alteraciones en los niveles de cortisol o pueden alterar también los niveles de testosterona, pueden alterar la función tiroidea. Son muchos sistemas implicados, la exposición a la luz azul. Son tantos sistemas que habría que determinar en cada persona cuál de ellos es el predominante y luego se puede hacer un tratamiento directamente, por ejemplo, desde la PNI, modificando el tipo de alimentación, o si necesitamos el apoyo de un psicólogo, con un psicólogo del equipo para modular el estrés, o si necesitamos el apoyo de un endocrino para modular el sistema hormonal, la hipercortisolemia. Todo esto habría que trabajarlo. ¿Qué papel crees que juega o qué posible papel? Porque efectivamente has dicho que en el tema del sueño pues puede ser multifactorial y demás, pero ¿qué papel crees que juega el alcohol y la cafeína digamos, en el desarrollo de estos problemas de sueño que hemos comentado? Juegan un papel fundamental. ¿Por qué? Pues porque al final también alteran toda la respuesta del sistema neuroendocrino. La cafeína, dependiendo también de la persona, ¿no? Porque aquí es muy importante lo de la individualización, no tanto especialización, individualización. Porque si tú, por ejemplo, tienes una alteración genética o una alteración de una citocromo hepática que modula o que altera el cómo tu cuerpo digiere la cafeína, a lo mejor tomarte un café a las 12 de la mañana va a hacer que a las 10 de la noche todavía haya cafeína en tu organismo. O, por ejemplo, el uso de alcohol va a sobrecargar algunas funciones hepáticas o algunas funciones renales, disminuyendo la excreción de cafeína o desregulando la excreción o formación de algunos neurotransmisores, haciendo que luego, por ejemplo, duermas peor o que duermas y que el descanso no sea reparador. Entonces, son sustancias que hay que saber utilizarlas. Bueno, yo del alcohol soy partidario de eliminarlo por completo, pero la cafeína hay que saber cuándo y cómo utilizarla. Esto sí que es muy importante. Además, comentabas que esto es completamente dependiente, es casi unipersonal, ¿no? Cada persona va a metabolizar la cafeína de una manera. Habrá alguien que se tome un café a las 4 de la tarde y a las 7:30 esté ya con sueño, y habrá alguien que se tome un café a las 4 de la tarde y no pueda pegar ojo en toda la noche. Otra cosa que me ha parecido súper interesante es el tema de la luz azul o la luz no roja, ¿no? Porque también, ¿no?, juega un papel fundamental en la conciliación del sueño, ¿no? ¿Cómo funciona eso realmente? Hay varios sistemas. A ver, hasta ahora lo que se comentaba de la luz azul, hay varios sistemas implicados, pero los más interesantes serían en la glándula pineal. Nosotros tenemos, imagínate, unos sensores que a través de la retina, la glándula pineal detecta cuándo hay luz, cuándo no hay luz. Entonces, cuando no hay luz, libera melatonina, y cuando hay luz, deja de liberar melatonina o libera menos melatonina. Esto va a indicarle al cuerpo cuando es de día o cuando es de noche para poder ajustar un biorritmo de forma adecuada. Pero más allá, por ejemplo, ahora se ha visto que también hay sensores en la piel de la luz. Entonces, nosotros, por ejemplo, en la PNI, una intervención base que hacemos es la modulación de la entrada de la luz azul a través de ese sistema ocular, ¿no? Y ponemos unas gafas de color rojo que evitan que las luces de LED o las luces de los teléfonos móviles puedan activar ese sistema y producir la desregulación en la liberación de melatonina, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que hay más sistemas implicados, ¿eh? Porque, por ejemplo, en los horarios de las comidas pueden afectar también, no solo es la luz, el tipo de comida que estás realizando. Como decía, la exposición de la luz ya no a través de los ojos, sino a través de la piel, porque la piel también tiene sensores que detectan cuándo hay luz y cuándo no hay luz. Entonces, los biorritmos es muy importante ajustarlos porque todas nuestras hormonas funcionan con biorritmos. Y muchas veces los señalizadores de esos biorritmos son la melatonina, la bien conocida melatonina, pero hay otra gran cantidad de hormonas y de sistemas que están implicados en ello. ¿Existe la posibilidad de ponerse un filtro rojo en el teléfono? ¿Lo recomiendas? ¿Es algo que, bueno, es un parche
lo recomiendo. Se sabe que bloquea parte de la luz azul, Ajá. pero por ejemplo también tenemos otro sensor que es de luminosidad. Sí. Es decir, no solo nuestros sistemas no solo detectan si es luz azul o luz roja, detectan la potencia de esa luz. Entonces hay gente que se pone el filtro de luz roja y luego tiene la pantalla a tope de brillo. Sí. Entonces se sigue alterando Claro, realmente, ¿no? No se ha arreglado mucho ahí. O los MFs. Sí. ¿Qué son los MFs? Son, digamos que, para que lo entiendas fácil, lo que emite, por ejemplo, el wifi, las radiaciones electromagnéticas, ¿vale? Que también pueden alterar la estructura de las mitocondrias, y además es que hay estudios publicados que son muy interesantes. Quizá una persona con una salud de hierro, los MFs no le van a afectar. Una persona que tenga una disfunción mitocondrial, por ejemplo, o que ya tenga una base de alteración biorrítmica, le va a afectar mucho más. Entonces, ¿y dónde nos podemos encontrar estos campos electromagnéticos nocivos para la salud? O sea, yo entiendo que se emiten, ¿no?, por parte de equipos electrónicos, ¿no? Pues mira, yo soy un friki de esto, como podrás comprobar. A mí me encanta esto que hago. Yo me compré un medidor, porque yo no me lo creía. Yo había leído los estudios, yo había ido a congresos y lo había visto, y me compré un medidor. Dije, me voy a comprar un medidor de MFs y voy a comprobarlo por mí mismo. Pues te vas a sorprender. Lo que más MFs emite, por lo menos en mi casa, es el wifi. El wifi es tremendo. O sea, lo que es el wifi en todo momento está emitiendo MFs. Teléfono móvil no. Solo cuando recibe llamadas o le entra un WhatsApp. Y luego, por ejemplo, el microondas cuando está encendido. Ya está. El resto, en casa no he encontrado nada más. Bueno, el cuadro de luces emite bastante MF, pero en líneas generales no he encontrado nada más. Entonces, un ejemplo de intervención de PNI que yo creo que ningún otro profesional médico en líneas generales te haría, ¿no? Y es, desconecta el teléfono móvil de al lado de tu cama, ponlo en modo avión, y si tienes la posibilidad de apagar el wifi por las noches, pues de maravilla, porque reduciremos la emisión de MFs, que es lo que está alterando la liberación de melatonina a nivel central. Y eso es una intervención más. Antes has mencionado brevemente el tema de la alimentación antes de irte a la cama, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos evitar en la cena para favorecer un buen descanso? No, te diría que no hay ningún alimento en concreto. Te diría que es más el tempo. O sea, intenta cenar 3-4 horas antes de ir a dormir. Eso es lo más importante para mí. Y pasa lo mismo con la actividad física. Yo soy súper partidario de la actividad física en las primeras horas del día. ¿Por qué? Para evitar la disrupción de biorritmo también. Hablando de biorritmos, es que yo creo que es una patología que está... es súper natural para la gente el no dormir bien, pero es una patología realmente. Y es en base a, no es que yo hago deporte a las 9 de la noche, llego a mi casa, ceno a las 10:30, veo un ratito de Netflix y luego no puedo dormir en toda la noche. Y también enciendes la estufa porque tu habitación está fría. Oye, es que la habitación tiene que estar fría, porque si la temperatura no baja, la glándula pineal tampoco libera melatonina. Sorpresa. Son tantos detalles. Salva, otro tema que me gustaría tocar, que es la demonización del sol, ¿no? Es verdad, bueno, que tiene ciertos riesgos y demás, pero parece que bueno, las recomendaciones, o al menos lo que el público en general ha adoptado con respecto al sol, es que hay que evitar la exposición al sol, sobre todo, bueno, pues en horas centrales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la PNI tiene una opinión un poquito diferente de esto, ¿no? Por todos los, digamos, beneficios que se pueden derivar de exponerse al sol. Me gustaría que comentaras eso desde, bueno, pues eso, desde el punto de vista de la PNI. A ver, yo sé que es un tema con mucha controversia y hay especialistas que dirán unas cosas, otros que dirán otras. Mira, yo te voy a poner mi ejemplo. Yo soy muy blanco de piel. Yo soy una persona que de color siempre he sido muy blanco y además siempre me quemaba de pequeño. En cuanto me ponía un poco al sol, me quemaba. Al final, mi madre siempre me ponía mucha protección solar para evitar que me quemase. Cuando yo conozco la PNI, empiezo a hacer una exposición gradual. Una exposición gradual. Se genera lo que a día de hoy se utiliza mucho el término como callo solar, y yo ahora es imposible que me queme. Yo no me quemo. Yo no me quemo. Y siempre me había quemado. Y el sol es necesario. Es necesario. ¿Por qué? Como te decía anteriormente, regula el biorritmo. Cuando tú te expones a la luz solar, luego por la noche vas a liberar más melatonina.
los niveles de cortisol van a ser más bajos, reduce la presión arterial, tiene muchísimos beneficios a todos los niveles. Ahora, quemarse es muy peligroso, porque va a producir una oxidación celular brutal. Claro. Y eso aumenta el riesgo de cáncer. Si además tienes factores genéticos o factores, antecedentes familiares que te predisponen al cáncer de piel, has de llevar mucho más cuidado. Ahora, yo creo que una exposición gradual durante todo el año, porque es lo que a día de hoy hago yo, me pongo al sol, estoy al sol todos los días durante 15, 20 minutos, en invierno 2, 3 horas, porque quema mucho menos, y luego cuando llega el verano es imposible quemarse, o es muy difícil quemarse, por muy blanco que seas. Otra cosa es una persona que tiene muchos lunares, que tiene antecedentes familiares de cáncer de piel, tendrá que ir con mucho más cuidado o utilizar protecciones solares muy específicas, porque ahí podríamos entrar también en el tipo de protección solar, pero bueno, Claro. lo dejamos para otra conversación, pero dependiendo de la persona, tendrá que ir con más o con menos cuidado, pero el sol es necesario para todos. Hemos evolucionado con el sol y tenemos que seguir evolucionando con el sol. Parte de las disrupciones de biorritmo, la hipertensión arterial, los problemas de depresión, están relacionados con la poca exposición al sol. Entonces, si lo hacemos de manera adecuada durante el invierno, donde la incidencia de los rayos solares es menos problemática, donde nos permite crear más callo solar, con buenos niveles de vitamina D, de vitamina E, unos antioxidantes que entran a través de la alimentación de forma correcta. No tiene por qué generar esos radicales libres y producirse daño en la piel. Ahora, si no tomas el sol en todo el año, llega julio y te pones 2 horas al sol, tu piel no está preparada, tus niveles de antioxidantes no los has digamos, preparado durante el año y te vas a quemar y eso va a generar más cáncer de piel. Claro, claro. Ejercicio físico. Eso es lo que más me gusta de todo. Sí, ¿no? ¿Sabes que Por eso me lo había dejado para el final. Pues claramente beneficioso. La bibliografía es prácticamente unánime en esto, pero es verdad que seguimos entendiéndolo desde una perspectiva podríamos decir errónea, ¿no? Es decir, muchas personas dicen, tengo que empezar a hacer ejercicio y pues voy a empezar a correr, ¿no? O voy a hacer un ejercicio, digamos, de componente más aeróbico porque es normalmente el que entendemos que nos va a ayudar al objetivo principal que se suele perseguir con el ejercicio físico, que es bajar de peso, ¿no? Pero no siempre es la mejor estrategia y de hecho no es lo que indica la comunidad científica, ¿no? No sé, ¿qué opinas tú de esto? Pero el ejercicio físico es otra de las claves para la salud, junto con el sol, la alimentación, el descanso adecuado. El ejercicio físico es clave, es lo más importante para la salud mental. Además, hay una evidencia súper sólida. Sí. Es una estrategia que funciona de maravilla para mejorar la salud mental, que comentábamos anteriormente, pero también para mejorar la salud de todos los órganos. ¿Por qué? Porque el ejercicio mejora la función de las mitocondrias. ¿Cuáles son los órganos con mayor densidad mitocondrial? Los músculos y el cerebro, sin duda alguna. Entonces, es muy importante el ejercicio físico combinado, lo que tú comentabas. Es decir, una persona que no hace nada de ejercicio físico, si sale a caminar, ya está realizando ejercicio físico, su función mitocondrial se va a ver beneficiada de ello y todos los aspectos psicológicos y los aspectos funcionales también van a mejorar, solo con salir a caminar. El problema es que nos ponemos quizá metas muy altas en ocasiones. Pasamos de no hacer nada a hacer mucho y eso genera la lesión. Entonces el ejercicio físico es estrictamente necesario porque también, igual que decía anteriormente, hemos evolucionado con el sol, hemos evolucionado con la actividad física. El ser humano ha de moverse. Lo que pasa es que el ser humano está diseñado para moverse mucho y despacio y para levantar cargas no muy pesadas, pero de formas repetidas. Es decir, el ser humano tiene, para que yo si te tuviese que dar una intervención hoy fácil, si tú nunca haces deporte, sería sal a caminar y haz un poco de ejercicios isométricos en casa. Es decir, haz unas sentadillas isométricas o haz un poco de ejercicio de fuerza suave en casa con un profesional, muy importante, porque empezamos de cero. Entonces, yo te puedo dar una pauta inicial, puedo detectar desde la PNI que tú necesitas actividad física, tanto para mejorar tu salud mental como tu salud
física o corporal, Claro. pero tiene que estar bien guiado. Ujú. Es muy importante. Ujú. Entonces es algo importantísimo, ejercicio de fuerza junto con ejercicio aeróbico, Ujú. pero muy bien cuadrado para evitar la lesión y de forma muy progresiva. Claro. Sí, a mí me gustaría subrayar, ¿no?, la importancia del ejercicio de fuerza, ¿no?, que es un poco lo que tendemos a dejar de lado, porque es verdad que para una persona que se inicia, ir a un gimnasio pues representa cierta limitación, ¿no? Limitación porque piensa que no va a hacer los ejercicios como toca, es decir, hay una pedagogía, ¿no?, que hablábamos antes que no se ha dado, ¿no? Entonces, pues ir a improvisar es una cosa que ya es limitante. Y luego, pues porque también tendemos a pensar en los gimnasios como sitios en los que hay gente con cuerpos perfectos y en estado físico buenísimo, y eso nos genera cierta inseguridad, ¿no? Pero yo creo que sí, en la línea que comentabas tú, es muy importante no renunciar a la fuerza y hacerlo siempre con profesionales que te ayuden a entenderlo, a aprenderlo, a integrarlo en tu vida y sobre todo a no abandonarlo y a progresar. Salva, yo te preguntaría 1000 cosas más, estaríamos muchísimo rato hablando de PNI. Me alegro mucho de que estés en IMED Colón, me alegro por IMED, pero me alegro también por los pacientes. Y lanzarle el mensaje a todo el que quiera acercarse, que ya puede coger cita contigo, que lo puede hacer a través de la aplicación de IMED, que lo puede hacer a través del call center o acudiendo al centro a cualquiera de nuestras recepciones y cogiendo cita contigo. Así que muchas gracias, bienvenido. Un placer. Y a seguir. Gracias. Gracias. Factor Humano, el podcast sobre salud de IMED Hospitales. La mejor información médica tratada en clave divulgativa.